Yo creo que ya estamos en vivo. Déjame compartirlo en mi página de... Te lo voy a compartir a ti, Gerardo, para que lo tengas en tu página principal y lo comparto. Ah, en mi página de Facebook, pues espérate. Sí, Déjame sí, yo te lo... compartirlo. Verifícate la que te lo acabé de compartir. Y yo lo comparto siempre en Aprende. Sí, por favor. Ya Ahora agregué el está. Déjame quitar el sonido para aquí entonces. Mira, a ver, se escucha, Natalia. Bueno, estamos en vivo. Todavía no hay nadie, así que qué chilling, porque ya veo un ojito por ahí. Pero nada, muy buenas tardes, corillo. Bienvenido, ¿verdad? A este espacio. Estamos, ¿verdad? Trabajando poco a poco. Llevamos ya un ratito, haciendo videitos. En esta ocasión, ¿verdad? El semanal, que es la versión semanal. Siempre tratamos de traer un tema que tenga que ver con religión, con espiritualidad, con misticismo, con filosofía, con esoterismo, con temas que, ¿verdad? Que vayan en esa línea. Y los sábados, casi siempre, ¿verdad? De política. Pero la religión, igual que la cultura, está atada a la política y para mí no es algo, ¿verdad? Que es extraño. Y en esta ocasión, ¿verdad? Hoy vamos a traer eso, política. Yo quiero, ¿verdad? Hablar con Gerardo Alberto de un poquito de la parte política del espiritismo, pero obviamente él va a hablar sobre su libro, que es El espiritismo en Puerto Rico, desde el 1860 a 1907, que le doy la bienvenida, le doy las gracias, ¿verdad?, por aceptar la invitación que le hice. Y nada, vamos a bastante relax. Le hago ¿verdad?, la salvedad y se lo digo a todo el mundo por si acaso, cuando vayan a preguntar, que Gerardo López le pasa eso mucho, me lo había comentado. Gerardo no es espiritista, así que cualquier pregunta sobre el espiritismo per se como práctica y máxime práctica de hoy en día, ¿verdad? Pues quizás la podemos contestar, ¿verdad? Con el trasfondo histórico, pero ni él ni yo somos practicantes del espiritismo, ¿verdad? Y su estudio se limita a ese periodo histórico, pero obviamente los que estudiamos historia y los personajes, ¿verdad?, políticos hasta los otros días, ¿verdad?, hasta el siglo XX, pues sabemos que muchos de ellos pertenecieron pertenecieron al espiritismo, a la masonería, a cualquier grupo heterodoxo o viceversa, a los que pertenecían a la Iglesia Católica, como Albizus Campos, ¿verdad? Nada, yo no voy a hacer la introducción de Alberto, ¿verdad? Que él mismo diga sus credenciales, como dice, si él quiere, ¿verdad? Porque esto es un espacio bastante libre en ese aspecto. Hay personas que les encanta, ¿verdad?, decir que han hecho, y eso también nos da, ¿verdad?, una fuerza de dónde estamos hablando, desde dónde estamos hablando, pero también, ¿verdad?, en las dos vertientes, el que no le guste y el que le guste, y hay personas que saben mucho de temas y no necesariamente tienen las patentes de corsario, como decía Pablo González, para poder robar, pues no tienen el permiso, pero saben de robar. Y nada, los dejo aquí un ratito, ¿verdad?, con un profesor, ¿verdad?, me dio clase también, tengo que decirlo. Pues buenas tardes, muchas gracias, Miguel, por haberme invitado. Yo soy profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y profesor también de cursos de mitología y de mundo hebreo y de la ciudad de Roma, Bizancio, en la Facultad de Estudios Generales, en la UPI, en Río Piedras.
el tema del espiritismo fue mi tema de disertación doctoral en historia. Así que no me gusta hablar mucho de mí, así que pero si te pone mi nombre en Google, pues salen un montón de cosas sobre mí. Mira, tengo que decirlo para darnos un guille. Este hombre sale en Wikipedia, ya por lo menos en internet. Es mundial, internacional. O sea, que si una persona en Australia quiere saber del espiritismo, aparece el nombre de él. Y eso está muy bien, ¿verdad? Porque nosotros en Puerto Rico, que siempre tenemos ese estigma, no que lo tenemos, sino que otra gente lo tiene y a veces nosotros mismos tenemos esa cuestión de que en Puerto Rico no hay gente haciendo cosas, y en Puerto Rico hay mucha gente, y en el campo en la academia, y eso lo digo yo, hay mucho intelectual súper bueno, ¿me entiendes? Haciendo buenas cosas, como todo, hay también mucha gente macheteando trabajos, ¿verdad? Pero hay gente muy buena, hay gente muy buena. Y en este caso, ¿verdad? Del espiritismo, que es un tema que no se abunda tanto. Yo mismo, que me gusta la religión, que me gusta, ¿sabes?, el campo de la religión, ya sea en la historia, ya sea en la fenomenología, ya sea con las ciencias sociales, ¿verdad? Con la sociología de la religión, pues no ha sido un tema que he abundado mucho. Lo conozco por mis familiares, ¿verdad? Más luego es otro tipo de espiritismo, ¿verdad? Porque hay varios, es un espiritismo más sincrético del que conozco realmente, y conocí un poquito del de Kardec, ¿verdad? Por una persona que me dijo, mira, yo me estoy interesando por este tema y estoy aprendiendo, porque es una persona que era agnóstica y decía, bueno, el espiritismo puedo sentir que esa corriente me define en la cuestión, vamos a ponerlo así, religiosa. Y fue bien interesante, pero no lo conozco a fondo. Le compré el libro a Gerardo, y ahora es que estamos, ¿sabes?, aprendiendo del contexto histórico, que es muy interesante. Antes de hacer una pregunta a Gerardo para que él siga hablando, es bien interesante porque en estos días yo estaba hablando de Ramón Emeterio Betances, ¿verdad? Y es bien, para mí es importante esta charla de hoy, ¿verdad? Este conversatorio, porque yo he tocado unos personajes en lo que llevo, ¿verdad?, haciendo los videos en vivo, que están fuera, ¿verdad?, de lo que es hegemonía católica de aquel momento, ¿verdad? Y muchos de ellos, pues obviamente por razones de ver la cuestión, las influencias que tenían quizás con Francia en este caso, ¿verdad? Con la Revolución Francesa y todos esos movimientos que se están dando, ¿verdad? Hasta la misma España, que hay unos movimientos que se están dando en contra de la monarquía. Es interesante ver que todos estos grupos, ¿verdad?, heterodoxos, tienen una línea en común, que era, por ejemplo, la cuestión de la independencia, de desligarse, ¿verdad?, de la metrópoli, de unas visiones libertarias, ¿verdad?, una visión diferente, ¿verdad?, en cuestión política. La política estaba atada en la gran mayoría de esas visiones. No sé, en la protestante por lo menos, podría ahí hablar un poquito luego, sin saber de eso. En la protestante no veo ¿verdad?, esa cuestión de la independencia, porque obviamente viene también, la gran mayoría de los protestantes viene con Estados Unidos. Pero a mí esas cuestiones me parecen bien importantes, ¿verdad?, establecerlas, porque para mí tienen un hilo conductor: la masonería, el espiritismo y el protestantismo hasta cierto punto. Pero nada, vamos a empezar con el tema del espiritismo para no seguir hablando por ahí como los locos. Y me gustaría, Gerardo, que nos hables, ¿verdad?, primero qué es el espiritismo y las diferencias y el trasfondo histórico de dónde viene el espiritismo. Si hay algo antes del espiritismo, como casi siempre sucede en cualquier religión, que hay algo atrás, ¿verdad? Y cómo llega aquí a Puerto Rico, cómo se disemina, por dónde llega. Nada, te voy dejando ahí, tú vas. Bueno, el espiritismo es un estudio serio de la vida después de la muerte, y que está compuesto
por una especie de eclecticismo o de sincretismo entre varias creencias o doctrinas, entre el magnetismo animal, el cristianismo, el positivismo kantiano, entre otros. A finales del siglo XVIII hubo un señor en Suiza que se llamaba Mesmer, Frank Anton Mesmer, que defendió una tesis en medicina donde planteaba la existencia de un fluido en el cuerpo humano al que le dio el nombre de magnetismo animal. Y él decía que ese fluido estaba a las causas de las enfermedades. Tiempo después, él escucha a hablar de un sacerdote de apellido Gel, un sacerdote jesuita, que usaba imanes para curar enfermedades. Y él creyó ver en eso la confirmación de sus hipótesis. Posteriormente, Mesmer comienza a magnetizar no solamente personas, sino objetos. El magnetismo animal es lo que hoy conocemos como el trance hipnótico, es un antecedente. Mesmer estaba en una crisis económica y varios amigos le dicen que cree una escuela para enseñar a magnetizar y que claro, la ciencia del momento va a estudiar todos estos fenómenos magnéticos y va a decir que el fluido que Mesmer decía no existe, que eso era falso. Pero Mesmer comenzó a tener practicantes y uno de ellos, el marqués de Puysegur, magnetizando a una persona que tenía una enfermedad que se llama paralesía cerebral, entró en trance y comenzó a describir un mundo que no se veía, o sea, a personas fallecidas, las describía como estaban muertas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el movimiento se divide en dos grandes sectores, los que seguían los postulados de Mesmer y los que seguían ahora los de Puysegur, que se dedicaban a magnetizar personas para conocer la vida después de la muerte. Eso fue a finales del siglo XVIII y se comienzan a regar el magnetismo animal o a dispersar por toda Europa e incluso por América. Empiezan a existir lo que se llaman los magnetistas itinerantes que hacen espectáculos, aunque también va a dar lugar a violaciones, o sea, que los magnetistas violen a mujeres para violarlas. Hay una película al que le interese muy interesante que se llama The Magnetist, donde habla un poco del surgimiento de esto. Yo la vi hace años, hace más de 10 años. Ahorita mándame dónde conseguirla porque la quiero ver. Ok. The Magnetist. Digo, yo la vi porque les soy honesto, en un centro espiritista que se llama, creo que es el Centro Fraternidad o el Centro Surco, que está ahí en la calle, no sé si es Guayama o la Mayagüez, donde está el Colegio de Lourdes, ahí en donde antes era el supermercado Conchita, que ahora es no, ahora es Plaza Loíza. Pues me invitaron porque lo iban a presentar y yo dije, bueno, yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el tema y es ahora o nunca, porque a veces verlas en internet cobran. No sé si está gratis, pero si la consigo o el enlace te dejo saber. Pero yo la vi allí gratis. ¿Ah? Que cobran, que ver la película cobran. No sé si verla en internet cobran, pero en el centro creo que había que dar, creo que un donativo o era gratis, no me acuerdo. La cosa es que yo la vi allí. Fue una noche en la semana. Por eso sé que sí. Oye, Alberto, esta corriente que tú nos estás comentando no tiene nada que ver porque me mencionaste que, ¿verdad? El espiritismo tiene algunos elementos del cristianismo que yo pensaba que no, que era totalmente, ¿verdad? Científico en el sentido de que se apartaba de cualquier religión. Pero el magnetismo animal es simplemente como una práctica pseudocientífica o científica, como ellos lo creían. Ajá. Ellos lo veían como una práctica científica. Claro. Exacto. Hay científicos de nombre de la academia que lo van a ver como algo pseudocientífico. Exacto. Están las dos visiones chocando. Pero al principio era algo científico. Cuando toma auge es que los científicos comienzan a interesarse y hacen comisiones y dicen, esto no es cierto. Pero el debate va a existir. Con el paso del tiempo, en 1848, una familia que se había mudado de Canadá a Hydesville, Nueva York, a una casita, ellos estaban comenzando a sentir unos ruidos extraños en la casa. Y la familia se componía del papá, la mamá y dos hermanitas, Catalina y Margarita. Y una noche, la mamá sube al cuarto de las niñas y una de las niñas le dice, sí, exactamente, las hermanas Fox, le dice a los ruidos, oye tú, patas de cabra, ¿qué edad yo tengo? Y el ruido fue reproducido la cantidad de veces consonas a la edad de la chica y la mamá se quedó estupefacta.
y la mamá le pregunta, ¿es un ser muerto o es un ser vivo? Si es un ser muerto, da un golpe. Si es un ser vivo, da dos. Y el ruido fue emitido la cantidad de veces para indicar que era un ser muerto. Y la mamá se puso histérica, llama al papá, a los vecinos. Y ahí nace lo que se conoce el telégrafo espiritual, que es que uno va deletreando palabras y haciendo preguntas y suena el ruido cuando llega a la letra indicada. A las hermanas Fox van a iniciar una gira para presentar todos estos fenómenos por todo Estados Unidos. Y además de que otras personas van a comenzar a actuar como medium, es decir, como intermediarios entre los espíritus y los seres humanos. Y de ahí van a surgir otras variedades que prescinden de la existencia de un medium, que son las llamadas mesas danzantes o giratorias, que consiste en que varias personas se sitúan alrededor de una mesa y colocan las manos encima de la mesa, hacen preguntas, la mesa levanta una pata y golpea mientras alguien va recitando el alfabeto. Que eso va a evolucionar y se va a convertir en lo que conocemos como la Ouija. Y así se reciben comunicaciones. Así que todo este fenómeno que nace ahora en Nueva York se llama espiritualismo, en el que creen en la comunicación de los vivos con los muertos y que tiene diversidad de bases doctrinales. Eso va a llegar a Europa a través de los mediums, a través de las mesas, y las mesas van a tomar un auge porque había un médico alemán que tenía un hermano comerciante radicado en Nueva York. Y ese médico recibe desde Nueva York una carta de su hermano con las instrucciones de cómo hacer el fenómeno de las mesas. Estamos hablando hacia 1852, 1853. Y pero ¿cómo hacerlo en el ambiente espiritual? ¿O de que ya se sabía que era un truco, era algo como un truco? Todavía no había sido examinado por la ciencia. Después lo va a examinar y va a decir que es un movimiento inconsciente de las manos en coordinación con el inconsciente. Del mismo cuerpo humano. Ajá. Digo, hay gente que opina de otras cosas. Que es lo que pasa con la tabla de Ouija. Que es lo que exacto. Pero en aquel entonces se veía como una moda, porque nadie se había puesto a estudiarlo y casi no había estudios. Imagínate, la familia real se involucra en el espectro. Todo el mundo lo veía. Aquí cuando llega a Puerto Rico, todo el mundo lo ve como un juego, como un pasatiempo. Así como antes de la pandemia, uno iba a los restaurantes y las familias o las personas estaban inmersas en su celular y en vez de estar atendiendo a la otra persona, pues lo mismo, uno iba a los bares o a los casinos no como lugar de juego de hoy, sino los casinos que hay del siglo XIX, y estaba la gente involucrada jugando con las dichosas mesas, era vista como un pasatiempo. Así que cuando el médico reproduce las instrucciones y logra hacerlo en Alemania, la prensa lo publica y la prensa lo republica en toda Europa. Y de hecho en Brasil, creo que es el primer órgano hasta ahora que se sabe de toda América que lo publica. Y entonces se comienza a duplicar la noticia. De hecho, en Puerto Rico, la noticia llega a través de la Gaceta de Puerto Rico, que es el periódico oficial del gobierno. Exacto, relata la noticia y relata cómo reproducir el fenómeno. O sea, dice cómo se hace. Hay instrucciones que dicen que tiene que ser una hembra y un varón, hay otros que dicen que no importa, pero dice cómo hacerlo. O sea que si usted no sabía cómo hacerlo, va a poder hacerlo porque ahí están las instrucciones. Así que, y se convierte en una moda, En Ponce yo sé que la chocolatería se hacía en tal lugar y la gente comenzaba a jugar con eso. Toda esta doctrina del espiritualismo llega a Francia, donde hay un señor que es maestro de matemáticas, que se llama Hipólito León de Nizal Rivail. Él es un racionalista. El señor Allan Kardec. Que claro, Allan Kardec es el seudónimo que va a adoptar después. Y cuando llegue toda esta moda, él va a comenzar a estudiarla. Y va a ir a sesiones, porque él es un hombre racionalista propio de la época, donde la razón y la ilustración es y la ciencia como solución a todos los problemas está de boga. Y él comienza a estudiar estos fenómenos, se cansa y está a punto de retirarse y sus amigos le dicen, no te retires, y le entregan 50 o 53 cuadernos de comunicaciones. Él los estudia y los condensa en una obra que nace el 18 de abril de 1857, así que
en estos días se cumplieron 162 o 164 años del nacimiento del espiritismo, y llama a la doctrina espiritismo. Ahí publica el libro de los espíritus, ese día que les mencioné, en francés, por supuesto, la obra, y no quiere usar su nombre y utiliza un seudónimo, que es el de Allan Kardec, que es el que supuestamente tuvo en otra existencia cuando era sacerdote druida. Así que el espiritismo... Sí, eso te iba a preguntar, pero ya me contestaste eso. Ah, ok. Y ven acá, yo leí que al parecer él no fue realmente como el que hizo la doctrina como tal, sino que lo que estás diciendo, que él compiló unos escritos que habían y hizo unos libros, pero que al parecer lo que leí, ¿verdad? En algunos lugares, como que él no fue el verdadero, como que él nunca fue medium, o que él no fue el que lo creó como tal, o sí fue el que creó el concepto de espiritismo. Él codificó la doctrina. La palabra Exacto, espiritismo esa era la palabra, no la creó. codificar. Él no creó el concepto de espiritismo. La palabra espiritismo ya existía en el inglés y se usaba como sinónimo del espiritualismo. Pero muchos autores han dicho que él la creó. Él lo que hace es que llama a su movimiento con la palabra espiritismo porque según él era una doctrina nueva. Pero la palabra ya existía, no es una palabra nueva. Él no era medium. Él lo que hace es condensar en cuadernos lo que diversos medium han transcrito o han dictado de preguntas que le hacen a los espíritus y que después lo va a ir perfeccionando porque las ediciones se van a ir mejorando. Él no pone su nombre, usa el de Allan Kardec. Entonces la nueva doctrina lo que postula es no solamente la comunicación de los vivos con los muertos, como hacía el espiritualismo, sino la reencarnación, la ley de progreso. El espiritualismo no creía eso. No creía en eso. Y digo que es de origen cristiano porque en uno de los evangelios dice, yo le daré a mi padre otro defensor refiriéndose al Espíritu Santo. Pero ellos dicen que la tercera revelación es el espiritismo, que ese consolador prometido, ese paráclito que mencionan las escrituras, es en realidad el espiritismo. Además de que su base es cristiana, porque ellos tienen un libro que se llama El Evangelio del Espíritu, según el espiritismo. O sea, ellos tienen esa parte moral. Esa parte moral donde hay que hacer la caridad sobre todo. Ellos dicen que el verdadero espiritista se define o se entiende como aquel que hace obras de caridad, que hace el bien. Oye, porque Kardec decía... Disculpa que te interrumpe. Mi primer contacto con una literatura espiritista fue un panfleto que de hecho no recuerdo el nombre porque mi hermano es el que mi hermano lo tenía, pero él como que lo tenía guardado y era como unas oraciones y eran bastante... sí. Las oraciones de Allan Kardec, el libro de oraciones de Allan Kardec. Pero ese libro es kardeciano. Sí, el otro día en una conferencia que estuve alguien me lo ripostó, pero sí. El Kardec lo publica en 1800 y pico. Yo tengo por ahí el dato porque la biografía mejor escrita hasta ahora de Allan Kardec, que hasta hace poco era en portugués, son 3 tomos. Ahora está en español, claro. Y ha sido superada en parte porque han salido nuevos estudios. Por ejemplo, toda la documentación de Kardec estaba perdida porque en la Segunda Guerra Mundial se pensaba que Hitler se la había llevado o que se había, y ahora apareció, no completa, pero bastante en Brasil. Bastante. Apareció toda la, no sé si toda, pero bastante la documentación y se van a comenzar a escribir nuevos estudios. Pero Kardec tenía, ese libro existe y además si usted coge el Evangelio según el Espiritismo, al final están todas esas oraciones que salen en ese libro de oraciones de Allan Kardec, así que él él las escribió. Que era ellos creen en la oración. Pero a la misma vez tenía una base moral cristiana. Qué bueno que lo diga, porque ellos piensan y sostienen que el espiritismo es una ciencia, a pesar de que tenga su base moral cristiana. Exacto. Por eso cuando ahorita hablaste de los ateos, el amigo ateo ese que se estaba interesando en el espiritismo, me resultó muy curioso, porque en el siglo XIX, que el ateísmo empieza a crecer y el nihilismo y el agnosticismo, y la gente abandonar las religiones tradicionales porque la ciencia socava las creencias religiosas. Mucha gente necesitaba creer no por fe, sino por evidencia, y creen ver en el espiritismo una forma de poder creer. Por eso muchos intelectuales se meten a espiritistas, porque lo ven como una forma, en un mundo racionalista, donde la ciencia se considera la panacea de todo, como una forma de apoyar o reafirmar esos postulados que no puedo creer por fe, sino que aquí hay una evidencia supuestamente científica de que es verdad, de que hay un mundo después de la muerte, de que hay un mundo espiritual, de que Dios existe
porque el espiritismo postula la existencia de Dios. El espiritismo postula de que tú mueres y sigues reencarnando hasta que llegues a la perfección. Hay unos grados espirituales, una jerarquía, digamos así, no es propiamente una jerarquía, pero unos grados donde usted va ascendiendo. Por lo tanto, postulan que uno tiene que hacer el bien y perfeccionarse y aprender cuanto conocimiento haya en esta vida para que uno vaya ascendiendo. Por eso los espiritistas no creen en la adivinación, no creen en conocer el futuro, porque ellos dicen que si uno conoce el futuro... Eso es posterior. Eso es posterior quizás con la cuestión sincrética más propiamente de las tradiciones, pues quizás afrocaribeñas, ¿verdad? La santería. Sí. O del espiritualismo estadounidense, porque si Kardec decía que tú con la comunicación de los espíritus tú podías conocer el futuro, pero el problema es que tú no sabes qué espíritu te está hablando, porque así como ahora, si usted va a una agencia del gobierno para probar que es usted, te tiene que llevar un carnet o un pasaporte para decir que usted es usted. Claro, y hay gente que lo falsifica, y a lo largo de la historia sabemos que eso es así, los fraudes. O sea, ¿cómo yo sé que el espíritu que me está hablando realmente tiene conocimiento? Entonces Kardec decía que esas cosas del futuro no eran importantes, porque uno descuidaría el presente, que lo importante es progresar. Por lo tanto, Kardec estableció 2 filtros para las comunicaciones espirituales. Primero, que no contradijera la razón, y segundo, que la comunicación fuera confirmada por diversos mediums en diversas partes del mundo. Claro, las comunicaciones a las que se está refiriendo Kardec son comunicaciones para el mejoramiento de la sociedad o para conocer el mundo espiritual. Por ejemplo, si fuera hoy siglo XXI y le haríamos preguntas a los espíritus, yo no le preguntaría, por ejemplo, qué número, el número de la loto, ajá, o si me voy a casar o no me voy a casar, o si me conviene esta chica o no. ¿Cuándo se acaba la pandemia? ¿O cuándo ajá. Pero le podemos hacer de estatus se resuelve? Ajá, pero le podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para el calentamiento global? Para evitarlo, para mejorar, o sea, mejorar la situación de la Tierra. ¿O qué podemos hacer para bregar con la pandemia? Pero preguntas así del futuro, de cuándo se va a acabar la pandemia, o pues eso era intrascendente. Cosas triviales o personales que claro, quizás no preguntan en algo mayor. Kardec odiaba todas esas cosas, las repudiaba, y es bien claro en sus escritos. Claro, como tú dijiste, Miguel, después que él lo cree, eso se va a sincretizar. Y también una cosa es lo que él diga y otra cosa es el libre albedrío de la gente. Es como aquí, claro, claro, la ley dice que usted se tiene que detener en un semáforo rojo, pero no siempre sucede. Claro, pues lo mismo con Kardec, o sea, él crea su doctrina, se esparce el movimiento, pero a fin de cuentas somos seres humanos, o sea, y va a llegar a países donde hay creencias previas, indígenas o africanas o de otra índole, y se va a comenzar a sincretizar, o le vas a añadir elementos de otras realidades. Que eso es propio de las religiones, de cualquier religión que va sucediéndose, ¿verdad? Con el tiempo y se va moviéndose, hay rupturas, o sea, que es algo, es parte de la fenomenología de la religión. Eso es así. Después que crea Kardec el espiritismo, en 1857 se comienza a expandir por toda Europa. Por toda Europa, acuérdense que es una sociedad donde las religiones tradicionales han sido socavadas y en el ser humano siempre hay un anhelo de creer. En la inmensa mayoría o en algunos sectores de las personas hay otros que no les importa, pero hay otros que siempre tienen el deseo de creer o la necesidad. Por eso es que los intelectuales se terminan metiendo espiritistas kardecistas, porque si no lo estudias no lo vas a entender, como en el caso puertorriqueño, Rosendo Matienzo Cintrón, Federico de Getoy González, Manuel Colchado y Juárez, Francisco Matos Paoli, Luisa Capetillo, por mencionar algunos, se meten al espiritismo, o en el caso universal, al astrónomo Flammarion, o el criminalista Lombroso, o Víctor Hugo, o Sandino en Nicaragua, eran espiritistas. Si no lo entiendes así, pues te vas a perder. Entonces, ante la barrera del idioma, porque Kardec escribe los libros en francés, pero no todo el mundo lee francés, se comienza a traducir la obra a diversos idiomas por personas independientes, que muchas veces en los libros no figura ni el traductor. En algunos casos sí sabemos los nombres de los traductores por X o Y, pero usualmente no se sabe. Se comienza a expandir por toda Europa y por América. Ya en América había llegado el espiritualismo, que comienza a preparar el terreno para cuando llegue el espiritualismo. De hecho, hasta hace poco. Sé que, Alberto, sé que dijiste que lo de las mesas giratorias en Puerto Rico estaba. En Puerto Rico, el espiritualismo se movió.
No comienza primero el espiritismo o empieza el espiritualismo y el espiritismo o empiezan a los dos a la vez. ¿Cómo El se da eso? espiritualismo empieza primero, en 1852. Empieza en Puerto Rico. Sí, ya en 1852-53 ya yo tengo registrado la presencia de... Primero ahí está el magnetismo que existe antes, pero ya 52-53 ya hay presencia de gente haciendo experimentos con mesas. Hay gente experimentando con el magnetismo también. Sí, y que va a tomar más auge en la década de los 70, que es cuando yo tengo ya magnetizadores itinerantes que llegan y que causan preocupación en algunos. Pero las mesas en los 50, eso se volvió una moda. En San Juan, en Ponce, la gente jugando con eso, evocando espíritu. De hecho, Alejandro Tapia y Rivera se burla de eso. Alejandro Tapia y Rivera dice que eso pues va a pasar a la moda. Que hay gente que se pasa diciendo que Alejandro... que si en la Gaceta, cuando hablan de, ¿verdad?, de la práctica, si el que lo está escribiendo no hace algún comentario peyorativo, porque usualmente los que escribían ¿verdad?, la prensa no necesariamente apoyaban esos movimientos. Pues fíjate, ¿no? Porque lo que ellos hacen es reproducir una noticia. Y yo pienso que quizás no hacen ningún comentario negativo porque lo ven como un juego, como un pasatiempo. Porque todavía, como es algo nuevo, la Iglesia Católica no se ha pronunciado. La ciencia no se ha pronunciado. De hecho, la familia real española acude como espectador a uno de los juegos esos. O de los espectáculos esos de mesa. O sea, ellos todavía no saben lo que es. Como todo, como la epidemia, que todavía no sabemos. O sea, no se sabe qué. Sí, porque es que la vida es así, o sea, cuando llega algo nuevo uno tiene que estudiarlo y los estudios tardan años, que a veces que la gente no entiende esto, o sea, estudiar un fenómeno tarda años. Claro. Igual que escribir un libro o hacer una investigación histórica, así que a pesar de que ese fenómeno surgió en 1848, a la misma par que las hermanas, o sea, al mes o a los 2 meses del fenómeno de las hermanas Fox comienza el fenómeno del magnetismo de las mesas giratorias. Pero todavía, o sea, a partir del 53 precisamente o 52 que yo empiezo a ver en Francia condenaciones a esa práctica. Y claro, en lo que las noticias llegan, acuérdense que es un mundo donde no hay internet, donde las comunicaciones son más lentas, claro. Viaja por mar. Claro. Y además es lo que tú se podía tardar desde Francia acá o desde España hasta acá un viaje? Días, meses. O semanas, sí. Depende de la época y de diversos factores, pero sí. Y además de que cuando llega eso, formar una comisión de científicos serios que estudien el fenómeno, o sea, tarda. O sea, las cosas no son de la noche a la mañana. De hecho, yo he visto las condenaciones al magnetismo animal, como ellos van poco a poco y no hay decisiones, y la gente sigue preguntando y la Santa Sede queda callado, dice, hay que esperar, hay que investigar. Es que o sea, las cosas no son de la noche a la mañana, toman tiempo. Y lo hemos visto con nosotros con la vacuna y con todo este fenómeno, o sea, toma tiempo, no. De hecho, ya hay vacuna y no se ha resuelto el problema. Y no sabemos si lo voy a resolver completo. Y vacuna doble que ajá, es algo muy prematuro realmente. Y lo hicieron pues algo así pasa con el magnetismo animal en aquella época y con las mesas giratorias. Y de hecho, a Puerto Rico la noticia es reproducida como un dato curioso, como si yo publicara hoy la noticia de que explotó el volcán que está erupcionando, ¿verdad? En San Vicente. San Vicente. Claro, lo que pasa es que voy a reproducir las instrucciones de cómo lo hago. Entonces, usted sabe cómo es la gente curiosa. Vivimos en una isla donde aunque la Comay no existía y no hay televisión ni hay radio, la gente tiene que buscar un pasatiempo, una diversión. Y siempre hay alguien curioso que se va. Históricamente ya nosotros tenemos esa tendencia a curiosear y a gustarnos ciertas cosas. Claro. Yo tengo colegas que dicen que como Puerto Rico no es un continente, que es una isla, que no hay manera, pues cuando uno vive quizás en un continente, pues puede viajar a otras partes y como la isla pues es más, pues en este ambiente insular la gente comenzó a practicarlo. Yo sé que en Mayagüez se hacía, en Ponce, en San Juan, y yo me imagino que en casi todos los pueblos de la geografía insular, porque la curiosidad va a degenerar en lo que sea un pasatiempo en una costumbre. Así que la gente tiene que comenzar a hacerlo, o sea, lo va a hacer. Los que leen primero, porque tenían que leer para poder aplicar las mesas.
Y después, en la década de 1860, va a llegar formalmente el espiritismo. ¿Cómo llega? Pues son hipótesis porque no se sabe de ciencia cierta cómo llega. O por el comercio de libros. Yo soy de lo que postulo que primero la prensa comienza a publicar noticias y después llegan los libros. También pudo haber llegado por inmigrantes, estudiantes que vienen de Europa, de otras partes. O simplemente no estudiantes, sino inmigrantes que llegan. Así que lo cierto es que llega y comienza a expandirse, pero no toma un auge su expansión hasta la década de los 70. A partir del año 1872 es que comienza a tomar un auge en la geografía insular y poco a poco, como si fuera un cáncer o una enfermedad, y no estoy diciendo que el espiritismo lo sea, porque yo tengo amigos espiritistas, aunque yo no soy espiritista, respeto la doctrina, sino que se comenzó a expandir por toda la isla. Pero los principales puntos, porque, y sucede, fíjate, con lo mismo de la masonería, con lo mismo del protestantismo, que son unos puntos específicos, ¿verdad? Ponce, Mayagüez, San Juan, son unos lugares, ¿verdad? Pues Ponce es uno de los lugares fuertes, Mayagüez, San Juan es uno de los lugares donde primera vez yo tengo registrado la existencia de un centro espiritista en la década de 1860 en Puerta de Tierra. El primer centro. Hasta ahora, de los documentos que yo he consultado, pero a lo mejor habían otros más en el clandestinaje, ¿ves? Pero el primero en Puerta de Tierra, en la década de 1860. Después, en Ponce, yo tengo un señor que practica que practica la doctrina en 1860, en la década. Tengo en Mayagüez gente que en los 70 comienza a experimentar y a practicar. Así que, pero en los 70 que toma auge el movimiento. Y toma auge de la siguiente manera. Había un señor que se llamaba Emeterio Bacón Cambiazo, era sastre y era medium. Claro, él no sabe qué es medium todavía. Él se le muere su mamá. Te iba a preguntar. Ese es de los primeros, ¿verdad? Ese es de los primeros. Digo, antes que él había personas, pero él publica sus memorias en 1910. Que quizás, si los hubiera publicado otro, quizás otro fuera el primero, pero... Digo, yo tengo, por ejemplo, hay un médico en Ponce de apellido Pujals. Que se sabe, que hay un registro documental. Ajá, bueno, sí, pero la prensa espiritista habla de un médico. Te voy a decir el nombre porque ahora no lo recuerdo, es que son tantos los... No te preocupes, búscalo ahí con calma. Hay un doctor que se llama Rafael María Pujals y Cárdenas, que ya en la década de 1860 practica el espiritismo en Ponce. Rafael María Pujals. Ajá. Era Natalia un médico en Ponce. Pujals. Y también hay un hombre que se llama Salomón Álvarez Dómenech, que ya para el 1868, creo que vive o en Ponce o en Quebradilla, está practicando el espiritismo. Cuando Emeterio Bacón Cambiazo se le muere su mamá en 1872, él entra en una depresión. Porque ustedes saben, no todo el mundo tiene la misma relación con su mamá. Hay gente que son bien apegados a su mamá, otros pues. Pero él entra en una depresión profunda y va a la mercería Prats y Marimón. Acuérdense que también estamos en un mundo donde la ciencia ha socavado los cimientos de la religión y la gente les cuesta creer por fe. Él va a la mercería Prats y Marimón a buscar la vida de Jesús de Ernesto Renán. Y el dependiente de la tienda le trae el libro de los espíritus y le dice, amigo, yo creo que esto te puede servir mejor. Él se pone a leerlo y cuando lo está leyendo, una luz fluorescente le alumbra la página. Él se arrodilla en un reclinatorio que tiene en la casa y le dice, ¿qué sabes de mi madre? Y la mano se comenzó a mover sola, que es lo que se conoce como la psicografía, un medio en psicógrafo. Y escribe, amigo, ahora no sé nada sobre ella. Si sé algo, te digo, algo así le dice, estoy parafraseando. Él terminó de leer el libro, trató de comunicarse infructuosamente con el espíritu de su madre, vuelve a la mercería Prats y Marimón y él le dice, yo no soy practicante de la doctrina, pero te puedo encargar todos los libros de la doctrina si tú quieres a Barcelona, los encargó. Pero él los leía y no encontró a nadie que practicara la doctrina y que la ayudara. Eso no significa que no hubiera gente que la practicaba, porque ya yo he dicho que hay por lo menos hay como 3 personas, una en Puerta de Tierra, que tiene un centro, así que tiene que haber más personas, ese médico en Ponce y Salomón Álvarez, que ya lo practicaban. Tiene que haber habido más personas, pero que conozcamos, esas son las únicas, a menos que aparezca nueva documentación. Y pues él aguarda y se queda callado hasta que un día, al año siguiente, un periódico de Mayagüez publica una noticia de un medium de apellido Home
No publica una noticia perdóneme, no publica una noticia de un medium de apellido Home. Publica una noticia de un acontecimiento que ocurrió en Puerto Príncipe, en Cuba, sobre unos objetos que se cayeron misteriosamente en una calle, en distintas casas a la misma hora de la noche. Y él postula que esos son acontecimientos espiritistas y publica una columna de este medium de apellido Home, que es estadounidense, porque he de decirle que hasta hace poco muchos autores, incluso los espiritistas, veían al espiritismo y al espiritualismo como una misma cosa cuando son dos movimientos distintos. Sí, eso es importante recalcarlo. Y que a veces en la literatura lo nombran en inglés especialmente con el mismo término y son dos términos distintos y en los estudios lo mencionan como si fueran cosas distintas y no, son dos cosas bien distintas. Que una cosa nace de la otra, sí, tiene elementos y que son, pero son cosas distintas. Entonces, Demetrio Bacón publica esa columna y comienza ya a esparcirse poco a poco. De hecho, hay un montón de gente que le va a caer encima, como toda idea nueva. Racional o no racional, le cae encima. Y ustedes lo ven en este país, que a veces sin usted lee el titular y no leyó la noticia, ya está haciendo juicios sin haber leído la noticia. Y más si mejores por las redes, que, claro. que todo el mundo tiene la accesibilidad a comentar y entonces sin filtrar. La gente empieza a disparar, pam, pam, pam. Y sin conocer del tema. Y sin conocer del tema. Porque en este país todo el mundo analiza, todo el mundo es experto en análisis político, económico. O sea, mira, hay gente que opina de la ley de... Primera Hora, yo sigo a Primera Hora no porque me encante, sino porque es más accesible, ¿verdad? Y tener las noticias ahí. Y estaba viendo un caso, no recuerdo de qué, creo que era de algo que tenía que ver, era político. Lo importante no era el tema, era que todo el mundo estaba haciendo unos análisis bien profundos. Y yo me puse a, de verdad, la gran mayoría está disparando de la bagueta porque no están haciendo, no saben, yo creo que ni siquiera ni del tema. Y yo escribí una cosita bien simple y todo el mundo ahí, pam, 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 me cayeron encima, pero fue bueno porque mucha gente también apoyó, porque yo sí conocía del tema, o sea, como que hice algo bien corto, como algo bien, pero es eso, que es algo normal, que vemos algo que no nos encanta o que nos encanta viceversa, que vemos extraño así y ya empezamos a hacer un juicio sin darle la oportunidad, ¿verdad? Y eso, pues, es problema. Yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, todo el mundo opina de la Junta de Control Fiscal. Digo, pero esa gente se leyó la ley, son abogados, son economistas. No, hay que leer la ley promesa para poder hacer un juicio claro. en favor o en contra, tú sabes, porque siempre, aunque tú conozcas, ¿verdad? Mira, ahora mismo este caso de lo de Floyd, a mí me parece bien interesante recalcarlo porque pues, hay un ala, ¿verdad?, que dice que todo este movimiento ideológico de Black Lives Matter, de Antifa, que lo tomaron y santificaron este personaje y tienen ¿verdad? Tienen cierta razón, pero también están los otros que dicen, mano, lo mataron injustamente y vamos a ver los videos, vamos a analizar la evidencia que hay, vamos a analizar toda la evidencia global, vamos a ver que si el hombre tenía unos antecedentes, ¿verdad? Antecedentes penales, antecedentes de abuso de sustancias controladas, lo que sea, ¿verdad? Que uno lo ve en el campo jurídico. Yo no soy abogado, no estudié, ¿verdad? Derecho ni nada de eso, pero cuando tú estudias historia, por lo menos conoces algo básico, porque tienes que, cuando tú lees las leyes de las Indias, por ejemplo, Pablo Hernández me mandó a leerme las leyes de las Indias, y pues la primera vez que yo cogí todo ese mamotreto, yo dije, ya, rayo, que yo no sé nada de leyes, no sé de leyes contemporáneas, voy a saber en ese momento, y más con un lenguaje muy distinto, ¿verdad? Pero uno, si quiere hacerlo, lo hace, ¿verdad? Y se procura estudiar diferentes cosas, se busca ciertos libros y puede hacer un análisis, ¿verdad? Más coherente a favor o en contra, ¿verdad? De cualquier cosa. Tú pues hablando de la Junta, eso es otra cosa. Y sí. es bueno saberlo, y es bueno este tipo de cosas hay que adentrarse porque son cosas que nos afectan, ¿verdad? Por eso que para mí lo que es la política, ¿verdad? Es un tema que cogí en estas charlas. Es bien importante porque la política, aunque no la practiquemos política partidista, ¿verdad? Porque no toda la política es partidista. Hay movimientos políticos, ¿verdad? Que nos representan un partido. Y todo esto incide en nosotros, en el que trabaja, ¿verdad? El que
como yo, que fui cocinero hasta los otros días, que no me afectó a mí las leyes, ¿verdad? Pero las leyes, las reformas y todo lo que hubo, pero sí a mis compañeros. Y quizás me pudo haber afectado luego, me puede afectar luego. Hay que saber, hay que entenderse de lo que lo que nos está rodeando. Hasta cosas a veces triviales hay que conocerlas, porque también somos seres que necesitamos, ¿verdad? Ver una película, conocer algo, ¿verdad? Porque nos entretenemos con algo. Yo me entretengo leyendo, así que Ahora que dice de la película, hay una película para los que les interese. No sé si lo han quitado de Netflix. Porque yo no tengo Netflix. Yo fui a ver la película a casa de mi novia. Bueno, la que era mi novia, ya no somos, ahora somos amigos nada más. eso está bien, son amigos. Eso está bien, sí, sí. Pero claro, yo la fui a ver cuando todavía éramos novios. Salió el año pasado una película de Allan Kardec que está en Netflix. No sé si todavía está, De como Alan dije. Kardec. Sí, es una película. Hay que mandar Creo que era ese brasileña, aunque no estoy seguro. Bastante fiel a a la realidad. Usted sabe que hay películas que le meten fantasía, es bastante fiel. siempre. Y claro, como película latinoamericana, quizás como nosotros estamos acostumbrados a las películas de Hollywood, de acción es bastante lenta en algunos casos, pero es bastante fiel a Yo los hechos. Yo la soy, recomiendo. yo soy de las películas de otros lugares, créeme. Yo soy de que, bueno, me encontré a Ángel Vélez hace muchos años viendo una película que hicieron de Mussolini, y nos encontramos y él me dijo, ¿qué tú haces aquí? Y yo, ¿qué tú haces aquí? Y fue bien chévere, y la película estuvo muy buena. De hecho, siempre se me olvida el nombre de la película, pero es bien intensa, bien rara, es rara porque no es una película como estás diciendo. Tú no se acostumbra a ver un tipo de acción, es una película histórica, ¿verdad? Enmarcado en un contexto histórico con unas cositas que no necesariamente son realidad, pero que van, ¿verdad? Te dan como unas pinceladas de lo que fue ese personaje, de lo que fue ese personaje con una mujer, ¿verdad? Que a mí me encanta ver las películas de diferentes países, ver diferentes perspectivas. Y no es que no vea películas de Hollywood, porque hay muy buenas, pero las prefiero de otros lugares, porque tienen otra. Estoy loco yo que otra vez aquí hay gente se levante y haga el Antillado, no lo pude, me dijiste que lo viera, no lo he podido ver. Sí, lo recomiendo Es un 100%. documental, no es una Sí. película. Sé que es un documental. Y yo hago esta observación de las películas porque yo tenía una amiga con la que solía ir al cine y sabía que cuando iba para Final no podía llevarla a ella porque la primera vez que yo fui con ella a Final y vio las películas latinoamericanas, creo que eran como que, ay Geraldo, es que es aburrida, es lenta. Bueno, pues está bien, pues no vuelves conmigo para acá. Invito a otras amigas. Así que, pero ya hago esa observación por si acaso la gente está quizás esperando otra cosa, pues. Una película bastante fiel a los Sí, hechos. no, pero Y tengo la a voy a ver, alguien, porque es tengo que una amiga mía, no voy a decir el nombre, que le gusta el tema, pero empezó a ver la película y no pudo con ella porque era muy lenta. Y es una intelectual, pero no pudo con ella. No pudo porque era bien lenta. Y yo, bueno, pues, pero es que pero es que, en otros por países son así ejemplo, las películas. claro, y por ejemplo, el que estudia historia y el que ha trabajado en archivos, sabe que es un trabajo tedioso, lento, en lo que tú vas entrañando ese proceso. Tienes que tener una paciencia y tienes que tener una visión distinta para poder manejar, ¿verdad? Y ver los libros que van poco a poco, tú vas desentrañando. Un libro bueno, ¿verdad? Que va. Yo de novelas no soy tanto, ¿verdad? De literatura. Yo lo más que leo es historia, política, religión, ciencia, alquito, pero es bueno también ver películas, porque las películas te dan una perspectiva. La película es como una literatura, ¿verdad? Que te da otra. Estaba escuchando una de tus ponencias y algo que a mí de verdad, no quiero sonar lambón, pero estas charlas que hemos tenido estos días y leyendo el libro y todo eso, me han despertado ciertas cosas. Por ejemplo, yo con la literatura no soy muy amante a la literatura. Tengo libros clásicos de Puerto Rico, eso sí, porque me parece que son joyas que hay que estudiarlas para conocer, ¿verdad? La visión, ya que estudié historia, ¿verdad? Ya que estudié, pues conocer, estudié también psicología, estudiar ese aspecto psicológico, estudiar ese aspecto social de esa sociedad en ese momento, de la influencia de otros, la influencia misma de España, la misma influencia europea, la influencia luego de Estados Unidos. Y tú hablando, no a mí, sino que estabas hablando de que hay unos libros de literatura que están basados en cuestiones espiritistas, como que me dio esas ganas de realmente de vez en cuando coger una literatura de algo, porque te puede dar unas pistas de ciertas cosas, más allá
de un libro de historia, ¿verdad? De una fuente primaria, como un libro per se de un tema. De hecho, yo uso mucho la literatura cuando investigo, la literatura de la época que se produce, no la literatura contemporánea, porque refleja la mentalidad y el imaginario social de la época. Y a veces da datos que no están nada más que ahí. Hay veces que yo estoy buscando cosas y yo tengo un colega mayor que me reservo el nombre, que yo a veces llamo, mira, yo estoy buscando tal cosa, y me dijo, Gerardo, búscate las novelas de la época, de aquí y de otros países, porque en algún lugar de eso tiene que estar. Y así fue, y así fue. Yo no conseguí el dato en ningún lugar hasta que fui a una novela. Y claro, después conseguí unas leyes que hacían sentido y cuadraban y pude explicar el fenómeno, pero así es. Y para el espiritismo fue fundamental la literatura porque fue un método de diseminación de la doctrina, porque creyeras o no, si tú tocas el tema en una novela o en una obra de teatro o en un cuento, aunque tú no estés apoyando la doctrina, está diseminando la lectura porque el que está leyendo dice, ¿qué es esto? Exacto, se van Claro, perforando esas ideas a través de... claro. Y también, no sé, y quizás me equivoco, puede servir también como una forma para que los demás lo acepten un poquito o lo cojan con más, como decir ahora, cuando tú vas al cine, tú ves, por ejemplo, una persona cristiana, tú vas al cine y ves que hay mucha brujería, mucha magia, mucha hechicería, necromancia, un montón de cosas. Y tú las ves, pero es algo normal porque es una película, tú la ves así, ¿verdad? Y aún ¿verdad? Con tu creencia, tú dices, ven, hermano, yo creo en esto. Y la Biblia dice como que no nos acercamos a eso, pero las películas nos hacen como que nos suavizan esa visión, como que mira, esta es la que hay, para que lo sepas. Pero es un entretenimiento. Ahora, para nosotros, entretenimiento, bueno, en esa época también, pero también puede ser como una manera de ir preparando ese camino, como que para cogerlo con calma, ¿verdad? Que como Claro. quiera tuvo sus choques, porque me imagino que la iglesia, ¿verdad? En Puerto O, Rico, no sé cómo fluyó. o siembra la curiosidad para que la gente vea, adiós, mira, ya esto existe, ¿y qué es esto? Y comienza a buscar. Claro. Por lo menos con la obra de Alejandro Tapia Rivera, que la novela se llama Póstumo el Transmigrado o Póstumo el Envirginado, que es la segunda, yo no vi reacción de la iglesia, ni tampoco sobre los cuentos de Manuel Corchado y Juarbe. No vi ninguna reacción, salvo... No vi ninguna reacción en contra de lo que yo vi, Y no el encontré espiritismo nada. per se, como tal, fue bastante Ah, fuerte o no fue tan fuerte, en el siglo XIX comienza a tomar auge en el clandestinaje a partir de 1888. Claro, hay que contextualizar esto. Esto llega en un contexto donde la Iglesia Católica ejerce total hegemonía, porque es la Iglesia del Estado. claro. La Iglesia y el Estado están unidas, o sea, no se permiten creencias contrarias. Así que estos existen en el clandestinaje. Ya cuando en el 1888 se propone la ley de libertad de asociación, La libertad que ya de... O sea, que claro, que ya había tenido un precedente en 1869 cuando se promulga la libertad de culto, que se acaba en 1874. Eso va a ir socavando y ya en el 1888, pues después de eso comienzan a crear, a legalizarse centros espiritistas. Eso no significa que antes no los hubiera, los había en clandestinaje, porque aunque la ley de asociación no existía, había una ley de reunión que decía que usted no podía hacer una reunión de más de, no me acuerdo ahora cuánto era la cantidad de 200 tantos vecinos. personas Ajá, y cerrado la puerta. ajá. Pero en mi casa yo puedo reunir 10 o 12 personas y no pasaba nada. Así que lo que podía parecer un mero compartir de vecinos, podía ser en realidad un centro espiritista clandestino. Exacto. Así que pues eso no afectaba, pero después de 1808 el espiritismo va a tomar un auge brutal porque comienzan a legalizarse. Quizás antes existían en la clandestinidad y como yo veo con documentos, quizás no había nada. Ahora como comienzan a legalizarse, pues tengo los reglamentos. Así que sabrá Dios, porque yo sé que cuando el gobierno español tiene constancia de que existe y le preocupa, inicia una investigación exhaustiva en la isla y forma un expediente. Pero lamentablemente ese expediente que se hizo, y tengo constancia, tengo hasta el nombre del documento, se perdió. Porque hubo un fuego a principios del siglo XX en el archivo y dentro de la documentación que se perdió fue esa. Pero sabe yo si ahí habían hasta no, había a lo mejor, digo, estoy imaginándome porque nunca lo vi, pero a lo mejor ahí habían listas y nombres y censos y en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo. Claro que quizás si eso hubiera existido, ya alguien hubiera hecho la tesis del espiritismo, lo más probable.
Y yo no Mucho hubiera tenido que antes que usar. tú. Sí, claro, porque el problema era que no había fuente. Yo porque Eso me te iba metí a en la prensa. preguntar, pero si quieres Ajá, lo pueden contestar al final, para ajá. que no siga el hilo. ¿Qué fue? Yo, por ejemplo, que soy historiador, quizás no todo el mundo que nos está viendo le interese, pero una reducida de población, pero a mí sí me interesa porque yo estudié historia, ¿verdad? ¿Cómo tú estudiaste? O sea, ¿qué fuentes fueron secundarias? ¿Conseguiste fuentes primarias? ¿Dónde conseguiste las fuentes Pues mira, primarias? ¿Aquí en Puerto Rico habían o hay? sí, sí, hay. Yo siempre quise estudiar, cuando estaba haciendo la tesis de maestría, a mí me interesó mucho el tema del espiritismo, porque primero no cuadraba con el imaginario que yo tenía sobre el espiritismo. Yo pensaba que era brujería, hechicería, santería. Y cuando yo tomé en mis manos los libros de Néstor Rodríguez Escudero, que es uno de los pioneros en la historia del De espiritismo, los y vi que él primeros. definía espiritismo, claro, de los 70 y de los 80 del siglo XX. Él es espiritista, él Son no es dos, ¿verdad? historiador. Son dos libros primordiales, como el de él y el de una mujer. Está No el recuerdo. de Meteo Bacón Cambiazo, que son sus memorias escritas en 1910. El de Teresa Ñañez de Otero en los 60, que también son memorias y recopilación de varios escritos. Y El ellos de son Néstor Rodríguez, espiritistas, ¿verdad? ellos son espiritistas. El de Néstor Rodríguez Escudero, que tiene dos ediciones, uno es en el 78 y otro creo que es en los 80. Y la tesis de maestría de Nancy Hersey Shannon, del Iris de Paz y de la mujer en Puerto Rico, de 1900 a 1905. Esos son los textos. Ese yo Después, lo claro, compré por ahí. después va a surgir un texto de García Leduc sobre masones, espiritistas y heterodoxos. Esa era básicamente la bibliografía. Digo, hay otros textos y artículos, pero ese mismo. Este lo compré junto con el tuyo. Ok. El Ese de yo no lo García tengo, Leduc, fíjate. El el de de García García Leduc, Leduc, yo tuve el privilegio de que yo fui un día a un Macao, el libro no había acababa de salir y él me lo regaló. Yo no sabía ni que el libro existía. Y él me lo regaló, lo tengo autografiado, por ahí lo tengo. Pues ese es básicamente lo que existía, pero mi inquietud era, primero que casi no habían historiadores, porque cuando yo me empecé a interesar en el tema, García Leduc no había sacado su libro, solamente estaba la tesis de Nancy, pero la tesis de Nancy era de la mujer y era un periodo pequeño. Y dije, ¿y del siglo XIX qué hay? ¿Cómo llega? ¿Cómo se esparce? Y yo quería hacer el estudio, pero yo dije, no hay fuentes primarias. Bueno, sí sabía que había fuentes primarias porque yo sabía que existían los reglamentos de muchos centros espiritistas en el Archivo General de Puerto Rico, en el Fondo de Corporaciones sin fines de lucro. Pero yo no quería hacer una tesis de reglamentos nada más. Yo quería algo más. Entonces, la Federación de Espiritistas de la época, que todavía existe, no me quería dar paso a sus archivos. Claro, después los archivos que lo presidía una persona que padecía de esquizofrenia. Después él, ya claro, ya murió, pero antes de morir, él cogió y los vendió la documentación a un bibliófilo. Que si yo hubiera sabido, yo hubiera comprado o hubiera hecho que la Yupi o cualquier institución hubiera comprado la documentación, si era por claro, eso. Pero claro. bueno. Pero ahora Pues, mismo está en entonces, manos privadas eso. sí, desgraciadamente. Y el problema Entonces, es eso, que si no te quieren dejar usarla, no. claro. Entonces, el otro problema era que pues no tenía documentación porque los centros espiritistas antiguos que quedan son muy pocos. Toda la documentación de los demás centros, no todos los centros están afiliados a la federación. Había el rumor de que esta persona había vendido varios centros espiritistas y toda su documentación estaba en la federación. Uno de los centros espiritistas más antiguos del país, que queda en Cabo Rojo, que se funda en el siglo XIX, aunque ellos dicen que se fundan en 1903, la documentación empezaba en el 3. El otro más antiguo, que es el Centro Renacimiento en Mayagüez, que empezó en el siglo XIX, un fuego a principios del siglo se quemó todo. Y el otro que queda en Ponce, el Círculo Lumen, cuando yo fui a investigar allí, para la tesis de maestría, las actas comenzaban creo que en el 14, o sea, el primer libro de actas no estaba. Así que yo dije, bueno. Entonces, en eso, yo no sabía si escoger el tema del espiritismo como tema de disertación doctoral porque yo tengo que usar fuentes primarias. O sea, esto no es venir a entrevistar gente porque nadie hay vivo de la época. Yo entrevisto a las personas si vivieron los acontecimientos. Y lo intercalas con la documentación. Y lo intercalo con la documentación, que eso es lo que a veces algunas personas no entienden. Ah, pero tú no entrevistaste a nadie. Bueno, pero es que no hay nadie vivo de la época. Por ejemplo, yo estoy haciendo otro estudio ahora que me lo reservo, que también es del siglo XIX. Ay, Gerardo, pero es que las entrevistas siempre enriquecen. En historia eso no funciona así. Porque si no hay nadie vivo de la época, ¿para qué lo voy a entrevistar? Además Sí, de que las cosas cambian. Quizás puedo entrevistar
un hijo, un nieto, no sé. Sí, pero no a es lo veces mismo. no es lo mismo. Y entonces también las ideas cambian de generación en generación, los recuerdos fallan. Bueno, la idea es que mi director de tesis de maestría en paz descanse se me acerca y me dice: Gerardo, las siervas de María están buscando un historiador para la causa de la Madre Soledad Sanjurjo Santos, que es una monja arecibeña que quieren beatificar. Y yo le dije: yo trabajo si ellas me abren los archivos para hacer un libro sobre ella. Y él se me pasmó. Y yo le dije: bueno, no estoy pidiendo dinero. Si ellas me van a abrir los archivos para estudiar a la monja, ¿qué vas a dar si lo abren más hacia años hacia atrás? O sea, él lo consiguió, yo trabajé el libro, pero entonces cuando empecé a trabajarlo, que primero empezó como una monografía para un curso por acuerdo en historia, por lo menos en mi época, no sé si ahora, porque las cosas han cambiado. A nivel graduado, uno podía coger 2 cursos por acuerdo de investigación y 2 cursos por acuerdo de lectura. Y mi investigación fue sobre la hospitalidad domiciliaria y la sierva. Cuando yo vi el archivo de la sierva, casi no hay documentación del siglo XIX. El archivo general estaba cerrado en aquel entonces, porque estaba en proceso de restauración. Y yo dije: bueno, pues no hay otra fuente que la prensa. Me voy a meter en la prensa, pues como hay unidad de Iglesia y Estado cuando las siervas de María llegan en 1887, tiene que haber noticias. Para mi sorpresa, no solamente había noticias de las siervas, había un montón de noticias del espiritismo. Yo sabía que la prensa puertorriqueña tenía noticias del espiritismo, pero pensé que eso era un proyecto inmenso, que lo que habían eran pocas, o sea, habían Sí, que bastantes. era algo esporádico, porque quizás no Esporádico. era algo que se iba a esparcir en la prensa así tan abiertamente. Así que yo empecé de 1887 y seguí para adelante para la monografía, después el libro de las siervas, sacando todo lo que había de las siervas y lo que había de las monjitas. Digo, en aquel entonces la prensa estaba microfilmada. Hoy día hay varias de los ejemplares de los periódicos que están digitalizados. En aquel entonces no, eso era ir a la colección puertorriqueña, hoy día se llama Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro de la Yupi, a ver día a día los periódicos, a ver qué había de ambos temas. Y entonces yo dije: este es mi tema, el espiritismo, porque yo dije: aquí con la prensa puedo. Entonces empecé en 1848 con la prensa. Todos los días, ejemplar por ejemplar, de todos los periódicos, menos la Gaceta, que como es el periódico oficial del gobierno, casi todas sus disposiciones son gubernamentales. Si acaso te publica alguna noticia, es rara, y además de que si la Gaceta hubiera publicado algo contra el espiritismo, la prensa secular me lo iba, especialmente la católica o la incondicional, me lo iba a decir. Así que yo obvié la Gaceta, salvo con los inicios del espiritualismo, que ahí fue que encontré la noticia, porque hay un periodo donde casi no hay prensa de ninguna índole, que es el periodo previo a 1872 y entre 1848 y quizás un poco antes, pero yo empecé en el 48 cuando surge el espiritualismo, porque yo quería ver si el espiritualismo había llegado a Puerto Rico y qué efectos había tenido. Así que yo me tiré la prensa día a día, página por página, y todo lo que yo veía lo fotocopiaba. Claro, eso es lo que me va a permitir es ver el imaginario social negativo o positivo que se va a crear cuando llegue el espiritismo y las gestiones para legalizar el movimiento, para establecer centros. Claro, la prensa es que siempre hay que tomarla con pinzas, pero como yo lo que iba a estudiar eran las ideas negativas que surgen, pues ahí no hay que tomarlas con pinzas, es analizar qué ideas negativas comienza a forjar la prensa. Así que yo originalmente iba a llegar hasta 1914 en mi estudio sobre el espiritismo y lo terminé en el 7. Porque cuando yo terminé de ver la prensa previo a 1887, recordemos que yo había visto la prensa de 1887 hacia adelante por lo de la sierva. Y cuando yo llegué hasta 1887 y empiezo donde lo había dejado antes, que fue después de la invasión, ya yo iba por 1907 y empecé a ver la correspondencia en 1908 y 9 y era tanto el material que yo tenía, pero tanto, que yo pensé que jamás iba a haber tanto material. Que incluso hubo alguien en el departamento de historia de la Yupi que se cuestionaba, pero ¿de dónde va a sacar documentación él para hacer la historia del espiritismo? Y yo, había tanto y tanto material que yo me acerqué a mi director de tesis doctoral y dije: mire, profesor, hay mucho material, no podemos cortar esto antes, porque también yo sabía que si yo seguía investigando hasta el 14, me faltaban 7 años en todos los periódicos, salvo la correspondencia, me tomaba mucho tiempo, porque antes los periódicos, claro, sí, antes los periódicos eran 3 veces a la semana, después surgen semanal y eran dos páginas. Ese trabajo, ¿cuánto más o menos te tardaste? ¿Como 5 años? Algo así. Sí, Claro, sí, yo tomaba clases,
porque yo comencé a coger idiomas para un proyecto que tenía, y además estaba combinado con la propuesta de tesis, estaba combinado con el examen de grado y con mis ocupaciones personales, pero 5 años ahí. Yo empecé en el 2005, en el verano del 2005 comencé la investigación, claro, de las siervas de María, claro, ahí es que me tomo el tema y dije, esto se puede, entonces, tan pronto yo vi la primera noticia del espiritismo, yo comencé a imprimirlas, sin miedo, y de temas relacionados, y hacer mi fichero aparte de otros temas que me interesaban, así que me tomó mucho tiempo, así que yo le dije, entonces me dijo, pues búscate algo para cortarlo, y yo dije, bueno, la llegada de la teosofía, llegan en el 7, en el 8 que toma, se establece formalmente, se establece a finales del 7, y representa un reto al espiritismo, y dije, vamos a tomar eso como elemento de ruptura, y ahí corté, porque si no se hubiera salido quizás una enciclopedia, porque era tanto, antes los periódicos tenían 4 páginas, la primera y la última eran de anuncios, así que yo miraba 2 páginas, y lo miraba lo que yo he llamado, yo nunca he cogido cursos de fotolectura, a lo mejor aquí alguien sí, yo miraba por encima del periódico, si yo veía la palabra espiritismo o espiritualismo o medium o los temas relacionados, yo imprimía la noticia, si no, pues yo seguía, si veía algo que me llamaba la atención, tomaba nota y seguía adelante. Así hice día a día, página por página de la prensa del país y conseguí noticias que ni votándolas. Después yo me senté a analizarlas y las clasifiqué y de ahí salió el libro. Pero fue arduo, fue bien difícil, claro. Pero lo hice. Pero lo bueno es que había documentación primaria, porque usualmente hay temas que son bien complejos y tienes que valerte de 2 o 3 documentación primaria y la gran mayoría de la otra documentación secundaria. Y de hecho, quiero decirte... Ahora mismo, hablando de la teosofía, ese es otro tema que quiero... Teosofía y todos los movimientos de la misma masonería, quiero leer un poquito más de la teosofía, que eso ya... O sea, la teosofía yo he leído alguito porque tengo amigos que están en eso, de los Rosacruces. Ese tipo de temas siempre me llamó la atención. De hecho, mi director de tesis doctoral, cuando yo me la acerqué, todavía no había cogido el tema. Y dije, mira, a mí me interesa el tema del espiritismo y mejorarlo se puede, pero es un tema que vas a tener que sacar un poquito de aquí, un poquito de acá. Yo dije, anda, para el carajo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero cuando yo me metí en la prensa, eso fue, yo dije, aquí. De hecho, yo me tardé tanto, no solamente por peinar la prensa, porque yo pienso, si yo hubiera peinado la prensa solamente para el espiritismo, yo hubiera acabado esto mucho antes. Pero yo comencé a apuntar todos los temas que me interesaban, todos y cada uno de los temas. De ese fichero, que de ahí yo tengo 2 libros inéditos que pienso sacar. De ahí yo tengo un artículo que saqué, que publiqué hace poco en el 2013. O sea, que fue ahí, yo cuando yo vi No, son de temas distintos, pero que cuando yo peiné la prensa, por ejemplo, yo estoy trabajando bueno, le voy a decir el que publiqué. Yo publiqué no digas si no tienes que decirlo. No, pero el que publiqué, que lo pueden ver, el artículo está gratis en línea, en la revista científica Guillermo de Ockham, que es de Colombia. En 1899 se publicó una encíclica apócrifa del Papa León XIII, que se difundió por toda Latinoamérica. Pues yo encontré esa encíclica en la prensa. El texto completo, el revolú que se formó en Puerto Rico y en otros países. Yo dije, contra, de aquí yo puedo sacar un artículo. Y una de las primeras cosas que yo tengo que estar siempre escribiendo, investigando, porque si no me deprimo. Mi cabecita tiene que estar ocupada. Por eso yo siempre tengo proyectos. Y comienzo uno, dejo el otro descansar y así. Y cuando yo terminé mi tesis doctoral, que ya yo no quería saber nada del espiritismo, claro, después la voy a ir a publicar. Pero en lo que descansaba del tema, porque uno sale agotado, yo dije, contra mano, yo saqué este tema y yo vi, entonces busqué los ficheros, apunté toda la ficha, me fui a la Yupi, imprimí todas las noticias y escribí un articulito como de 6 páginas. Claro, después va a ampliarse a 12 o 13 porque uno lo va mejorando, ampliando. Originalmente yo lo empezaba a enviar a España, pero un amigo que conocí en El Salvador, en un congreso de esos que yo voy cada 2 años de estudios para la religión, me dijo, envíame un artículo para... Y yo pues lo terminé de trabajar y lo envié y me lo publicaron. Pero a lo que voy es que yo le saqué provecho a la prensa, porque hoy día usted va a la prensa digitalizada y hay gente que lo ve día a día, pero hay gente que pone palabras claves y busca, pero ahí lo busca sin contexto, a menos que esté buscando algo bien específico. Pero cuando tú ves la prensa diaria...
Mi experiencia con ¿cómo se llama? Los microfilms. La micropelícula. Que yo tuve que buscar uno a uno, porque yo no tuve la dicha de trabajar con eso de la cuestión digitalizada, que de hecho vi que en el archivo general están digitalizando algunas cosas, y eso está súper Eso chévere. bien. Pues en aquel entonces era ver una a una. Digo, así que yo siempre hago las cosas o trato de hacerlas. Sí, porque se puede perder con eso que dices de los buscadores, que pones una palabra, quizás el buscador no está tan actualizado y no te va a conseguir todo. Una palabra puede perderse las demás palabras. De hecho, yo he hecho el experimento con varios temas que he buscado, que yo tengo fichas y hay fichas que no aparecen y yo las vi. Y las tengo fotocopiadas con la ficha exacta, pero que cuando lo ponen en el buscador no te busca, no te consigue. Además de que hay cosas que no te van a decir que es espiritismo, pero cuando tú las leas, te vas a dar cosas o tienen relación con protagonistas del tema que te van a ayudar a entender el contexto. Eso me pasó. Y como yo vi todos los periódicos, o sea, lo que un periódico no me diga, me va a decir el otro, o si se me pasó en uno, el otro me va a hacer referencia, y cuando yo quizá dije, contra, que raro que el otro periódico no dice. Entonces busco por curiosidad y puede ser que o ese número faltaba, o estaba y no lo vi, como me pasó en algunas ocasiones, porque uno es un ser humano, uno falla. Pero eso fue la metodología que yo usé para estudiar el espiritismo. Claro, esto es mucho más profundo, estoy simplificando. Claro, claro. Oye, Así Gerardo, que... que ya llevamos ya 1 hora y media, no, 1 hora y 13 minutos, yo no sé cómo tú estás, yo estoy bastante bien, pero como me lo No, yo habías estoy bien. comentado, yo estoy bien. Ahora bien, sí quiero hacer una pregunta, y es, ¿qué papel, por ejemplo, me gustaría saber los personajes que fueron espiritistas de la época, ¿verdad? Desde el comienzo hasta, ¿verdad? Hasta donde tú lo estudias. ¿Y qué importancia en la política jugaron esos personajes? Y si algo, y si fue importante, por ejemplo, como la masonería, con algo que casi que muchos masones fueron abolicionistas, fueron pro independencia. Si en el caso de la espiritismo fue igual o no necesariamente como tuvo una influencia, porque por ejemplo leí de Luisa Capetillo que ella fue, ¿verdad?, espiritista, pero Luisa Capetillo es un poco más adelante, ¿verdad?, de tu estudio. Ella fue feminista, o sea, fue una persona que tuvo mucho movimiento, pero en el periodo que tú estudiaste y los personajes que tú conoces, o sea, fueron importantes en la política, por ejemplo, anticlerical, monarquía. En el siglo XIX yo tengo un espiritista que se firma con el seudónimo espiritista masón y republicano, que es Aurelio Méndez Martínez, que era el que se proponía para ser presidente de la República si Puerto Rico se independizaba, en el grito de Lares. Él era un espiritista fervoroso, ferviente, y que estuvo encarcelado varias veces por atacar la Iglesia Católica. Además, claro, de los decretos de Lares. Manuel Corchadi Juarbe presentó un proyecto de ley junto a otros españoles cuando hubo el periodo liberal en España por el golpe de Estado, con la Revolución Gloriosa, para enseñar espiritismo en las universidades, como parte de la cátedra de filosofía. Pero ahí vino el golpe de Estado, que regresa a la monarquía y se quedó en nada. Rosendo Matienzo Cintrón, que es un espiritista que es abogado y es político a principios del siglo... yo lo tengo en el siglo XIX ya practicando el espiritismo, pero va a ser después de la invasión cuando él comienza a dar mítines a favor del espiritismo y le va a dar legitimidad. Él supuestamente en una reunión recibe de un espíritu la idea de fundar un partido, que es lo que él se va a conocer como el Partido Unión. El Partido Unión fue el que... El Partido Unión, sí. Pero curiosamente, a pesar de que es dictado por un espíritu, no muchos espiritistas eran unionistas, o sea, habían espiritistas que eran de otros partidos. Habría que ver, fíjate, ahora que tú dices eso, sería interesante, porque eso no, ahora que hablando contigo se me ocurre, eso sería un tema para un artículo, ver si en algún momento Matienzo Cintrón hizo público eso de que fue recibido por espíritu, era algo que se conocía por pocas personas, porque yo digo, quizás si lo hubiera hecho público, digo, estoy tocando de oído, porque esa parte no la recuerdo. Yo sé que eso pasó porque en el libro de Luis M. Díaz Soler sobre la biografía de Matienzo Cintrón, en uno de los 2 tomos lo menciona. Pero habría que ver si él realmente lo hizo público. Yo no recuerdo que él lo haya hecho público, porque lo que yo leí, digo, también hay cosas que se han perdido, que no tenemos,
o que se me pudo haber pasado. Pero sé que habían espiritistas que no eran unionistas. Porque también, pues, no es una cosa dogmática, no es algo que Kardec lo decía. Y como el mismo No, Kardec y lo decía, interesante fue que fue una revelación, ¿verdad? Espiritual, pero no tuvo no tuvo el ese ojo. efecto Exacto. que quizás ese espíritu le dijo, como que haz Sin, esto porque vas a tener... sin embargo, en Cuba, el Partido Revolucionario Cubano en Estados Unidos consultaba a los espíritus para ver cómo independizar a Cuba. Y claro, De aquí la veras, prensa, eso no lo sí, conocía, ese dato. la prensa conservadora española va a tildar a los espiritistas que se pasaban y que invocando espíritus para independizar a la isla. Claro, yo pienso que todo esto es una forma de atacar el movimiento para tildarlo de separatista, porque yo También, claro, claro. nunca vi ningún vínculo separado. Digo, sí tengo espiritistas que son separatistas, pero tengo espiritistas que no lo son. O sea, yo nunca vi, eso lo hacen en su carácter personal, el vínculo. Nunca vi una agenda política, porque ni en el Partido Unión, ni siquiera, o sea, allá había gente católica. O sea, yo nunca vi, quizás Matienzo recibió la idea y no se difundió. Oye, y algo más por así, por hubieron personajes católicos en ese momento que llegaron a abrazar o a juguetear con el espiritismo. Sí, sí, en el De clandestinaje o veras. en vivo. Pero que antes de entrar en eso, te voy a decir algo. También los espiritistas colaboraron mucho en la sociedad abolicionista de la pena capital, se oponían y todavía se oponen. Yo he visto espiritistas en las manifestaciones A la en pena contra capital, eso de leí. la pena capital. Claro, ya en Puerto Rico no existe, pero cuando ha habido el riesgo de que algún puertorriqueño sea sometido a la pena capital por las leyes federales, se oponen. Eh, Pero eso tú me hablas fue, contemporáneamente. sí, pero en la época de mi estudio, ellos crean la sociedad abolicionista de la pena capital. Ok, ok. Ok, y sobre los católicos espiritistas, en el siglo XIX yo tengo un sacerdote de ascendencia corsa que se llama José Antonio Pieretti Marzán, que era bien amigo de los Matienzo Cintrón, de la familia, y en Déjame el apuntar ese dato. clandestinaje, asistía a tertulias espiritistas. Y José, también ¿cómo se tengo llama? José Antonio Pieretti Marzán. De hecho, la foto está en el libro. Ah, pero si Y está ahí, yo lo busco entonces. también sé que en Puerto Rico, digo, sí, en Puerto Rico, claro, no está en este libro. Digo, la foto de él está en la página 248, que es este que está aquí. Y ahí hablo de ese caso. También tengo el caso. Te pregunto porque o sea, en estos momentos yo tengo amigos católicos que son, por ejemplo, masones, que en aquel Ah, ok. momento hubiese sido algo totalmente contrario, ¿verdad? Igual que el espiritismo, ¿verdad? Digo, todavía la masonería está prohibida por la iglesia, pero se dan casos. Por ejemplo, José de Diego Claro, era no, masón y católico. eso lo conozco Ah, yo, ah. eso lo conozco yo, eso lo sé yo. José de Diego era masón y católico y estaba prohibida la masonería. Pero respecto al espiritismo, yo tengo un caso de un sacerdote que se sale del periodo de estudio de este libro, pero que está en otro libro que tengo, que era, él estuvo en Puerto Rico, estuvo en Moca y de la noche a la mañana se hizo espiritista e iba con la sotana puesta, pueblo por pueblo, predicando con Matienzo el espiritismo. Él se llama Matías Ucero Torrente. Después lo van a asesinar en la Guerra Civil Española, porque él vuelve a España. Él vuelve a España, vuelve al catolicismo, después vuelve y se sale, se hace masón. Bueno, fue una figura bien polémica. Sí, que Y tuvo fue muchos espiritista. cambios, porque de Sí, espiritista, católico, masón, es como... sí. Pues tengo esos dos casos de curas, precisamente. Y yo sé que hay católicos, porque por algún lado lo vi, lo menciona en el libro, que iban a los dos lugares, que frecuentaban las dos cosas. O que tenían familiares que eran espiritistas, entonces trataban de vincularlos al espiritismo. Pero es como si yo tengo un familiar que participa en el espiritismo. No puedo visitarlo porque es mi tío o mi tía. Porque Claro, hay un claro. cura que también que lo acusan de que iba a casa del primo y el primo era espiritista y hacía reuniones. Y la gente le dice, bueno, es su primo. Si va a las reuniones allá o va a compartir con él, no lo sabemos porque eso es dentro de la casa. Pero sí, había gente que jugaba Que es interesante los porque dos. luego como quiera sucede, ¿verdad? Claro, Que se claro. sintetiza que de hecho con el espiritismo, pasa con lo que es la verdad, la santería, pasa lo que es las religiones más propiamente afrocaribeñas, que como quiera hay o sea, está solapado un personaje con el otro, está uno encima del otro.
pasa en la santería, y pasa que la santería también se mezcla porque es un proceso natural, pero es interesante, ¿verdad? Ver que una religión o un dogma o algo científico, ¿verdad? Como lo planteaba Kardec, se transforma, ¿verdad? En algo ya más religioso, más emocional, más, como lo llaman, folclórico, ¿verdad? Porque se entremezcla con adivinación, con curandería, como tú mencionas en tu libro, con los mismos santos, con las velas, con el agua, con esto. Que a mí eso me Y, interesa, porque eso es parte de, ¿verdad? De cómo se va moviendo. y Que hay un de hecho caso mucha gente curioso. piensa que el espiritismo es eso, porque cuando tú conoces el espiritismo de hoy día, tú lo ves, ¿verdad? Yo que me crié, ¿verdad? Cercano a mi abuelo, por decirte un personaje, porque me gusta, ¿verdad? Mezclar también la cuestión anecdótica y la cuestión personal, que para mí es importante también. Mi abuela, una mujer ferviente de María, de la Virgen del Pozo, que yo me tiraba con ella la Virgen del Pozo, todo el tiempo que yo me viví la Virgen del Pozo ahí, con ella no fallaba esa mujer. Tremendo ser humano. Nosotros íbamos para todo lo que ella creía. Yo siempre la acompañaba, de verdad, mi abuela, yo con mi abuela no. Y de hecho, o sea, yo practiqué, o sea, yo fui católico hasta los otros días. Hasta los otros días, digo yo, hasta chamaco, 20 y pico de años. Y mi abuela nunca lo decía a viva voz, ¿verdad? Pero ella tenía su altarcito, pero el altar, cuando tú lo veías, ¿verdad? Parecía un altar de santería, pero realmente era una cuestión espiritista, porque ella creía en esta cuestión de los espíritus y de la mediunidad. Ella creía que tú te podías comunicar con esos personajes, ¿verdad? Con esos entes. Y realmente, yo te voy a hablar claro que esto no es parte, o sea, esto no es histórico. No, yo tuve experiencias así en la casa de ella, así espirituales, puedo decir que son psicológicas. Quizás yo estoy medio loco, ¿verdad? Tengo algún tipo de cuestión esquizoide o no sé, pero yo tuve muchas experiencias en casa de mi abuela, así espirituales, y mi abuela era católica, de que nosotros íbamos para la misa, para todas las misas, todas las cuestiones, eso no fallaba. Pero ella no hablaba abiertamente de eso, de hecho, ese altar estaba ahí guardado y se veía, tú lo podías ver, pero no era algo que se hablaba. De hecho, yo tenía tanto respeto hacia ella, y no por miedo, porque ella no era un personaje que te daba misterio, que te daba miedo, de que te voy a golpear ni nada de eso, como pasaba con mi mamá en ese caso, que esa era la fuerte. Mi abuela era una persona tierna y ella estaba siempre dispuesta a hablarte de todo, pero nadie hablaba de eso. Y era bien interesante o sea, todo el mundo lo sabía, porque ella iba, al parecer, antes de que yo, ¿verdad? Fuese ya, tuviese más conciencia, ella iba a lugares de espiritismo. Igual mi mamá me interesó los otros días, santería, espiritismo, y ella era católica de igual. O sea, y de hecho, el catolicismo tiene esa tendencia, ¿verdad? No sé si quizás el fenómeno ya sea por tú que eres católico y que conoces mucho más, porque todavía estás envuelto en quizás, y porque quizás lo estudias más profundo. Puede ser quizás porque tú te puedes entender con los santos y todo eso, Ah, o no sé, ¿verdad? te voy a explicar por qué, pero bueno, sí. Te voy a decir algo primero que vi, que quería comentar, Dime que lo que por tú eso me fue que quieras saqué el decir. libro, y después voy para esto. Ahorita me hablaste de los vínculos del espiritismo con la política. Hubo un gobernador aquí español del siglo XIX que tenía una parálisis, creo que era, que nadie podía curar, ningún médico, y fue donde este espiritista y lo curó, porque dentro del espiritismo están los medios curanderos. Y él prometió ayudarle y darle salvoconducto para que no lo persiguieran ni nada. Así que vemos autoridades también en contubernio. Bueno, respecto a eso, en el libro yo tengo un capítulo que hablo de cómo el catolicismo popular se fusiona con el espiritismo. Y es que el jíbaro no va a haber contradicción entre la fenomenología espírita, no la doctrina, porque no lo van a leer. Porque en la Biblia y en la vida de los santos están. Primero, la Iglesia Católica postula que las almas de los difuntos se pueden aparecer para implorar oración, para que uno ore, para que salgan del Exacto, purgatorio. claro. En la vida de los santos está, y en la Biblia, que Dios se revela a través de sueños. Está en el libro de Daniel, del profeta De Daniel, por Daniel. ejemplo. Está el uso de oraciones, de uno pedir a los santos, o sea,
Y entonces habían elementos dentro del espiritismo que eran cónsonos con todas estas cosas y ellos no van a ver Y contradicción. los mismos santos que están, ¿en dónde están Claro, los santos? Los santos están porque tú les rezas, tienen que estar en un lugar. entonces ellos no van a ver contradicción en eso y lo van a ver como pues, por eso se va a ir mezclando poco a poco, igual con el curanderismo que existía desde la época infinita. Así que todas esas cosas se van a mezclar y no van a haber contradicciones. Por eso es que hay ese sincretismo, porque hay elementos en común en algunos casos. Claro, si usted conoce la doctrina católica va a ver que es incompatible, pero en la parte Claro, claro. fenomenológica, Y que el Vaticano no lo acepta como es. claro, pero en la parte fenomenológica hay compatibilidad y ahí es que ellos van a Como no aceptó, agarrarse. fíjate, algo que yo no sabía, que hay una virgen aquí, ¿verdad? Que no, o la que está en San Lorenzo es que el Vaticano no la... Ah, bueno, espérate. Habla un poquito de eso. Sí, No sí. tiene que ser Yo tanto, tengo es que a mí me gusta ese tema. yo tengo Yo un soy filosofía artículo para allá. sobre eso. Yo tengo un artículo que lo puedes leer gratis ahí. Está publicado en la revista Hispania Sacra. A finales del siglo XIX, hay una mujer que sube a esa montaña en San Lorenzo, que mucha gente dice que es la Virgen María. Hay que distinguir dos Exacto. cosas distintas, que vamos. Una cosa son algunas apariciones marianas que Las ocurren en la década de los apariciones 80 y marianas 90 en allí. el mundo Y, entero. ajá, y otra cosa es ella. Claro, hay gente que alega que era ella. Yo me puse a investigar, porque esto fue parte de mi tesis de maestría y después cuando yo me tiré la prensa completa, encontré muchos datos de ella. Yo dije, aquí va para el artículo, que si yo me hubiera puesto a investigar nunca hubieran aparecido. Fue que yo mirando la prensa diaria empezaron a salir. Yo, mira, entonces lo imprimía y anotaba, más otras lecturas que había hecho. Esta muchacha, según mi investigación, queda huérfana a los 9 o 10 años y este matrimonio, que se conoce como Felipe Chandri Roura, que era un catalán, y Juana Torres Ortiz, la ingresan en beneficencia. Yo me puse a buscar y esas dos personas existieron. Esas dos personas tenían ella tenía un hijo en una relación adulterina con ese hombre que después la va a reconocer. Esa muchacha se llama Elena H. La Elenita, ingresan, Elenita, la ingresan en beneficencia. Parece que ella quiere ser monja, pero en aquel entonces estaban los prejuicios raciales de que si tú no eras blanco, eras trigueño, eras negro, de color, como lo quieras llamar, no podías entrar a las congregaciones religiosas. Ella regresa a su pueblo de origen. Y mi hipótesis es que ella intenta ser ermitaña, pero al ver la necesidad espiritual del pueblo, se dedica a evangelizar y se viste de monja. Y se volvió loca y se proclamó creó la un Virgen culto. María. Ajá, y le dieron culto y se proclamó la Virgen María. Esa es mi hipótesis. Y, y después muere y le entierran. Muere, parece que de tuberculosis, botando la sangre por la boca. Esa es mi hipótesis sobre quién fue ella. Y ahí yo explico todo en ese artículo que tiene como 40 y pico de páginas. Lo puede leer gratis. Pero, y la iglesia nunca lo Sí, no lo aprobó. va a leer. Lo va a leer. Igual que tampoco ha aprobado la Virgen del Pozo, claro, es otra cosa. No, La única aparición mariana en la isla que tiene aprobación de la iglesia es la Virgen de la Monserrate en Hormiguero. no, a mí Hasta me hablas ahora. del pozo, full. Aunque no lo aprobaba el Vaticano. Por Y eso todavía mismo, y vive. de hecho, no, ella Okay. murió Y tiene como hace... cosas de ella y su devoción a la Virgen del Pozo. Yo tengo fíjate, no tengo nada de la Virgen del Pozo, pero tengo por ahí un San Judas Tadeo de Okay. ella, porque cuando fuimos a sacar las cosas de ella, yo me quedé con dos rosarios, con un papelito que ella tenía con unas oraciones, que los tengo por ahí guardados, ¿qué más? Y con ese de San Judas Tadeo. Realmente yo no me quise quedar con porque me daba mucha cuestión emotiva. Yo con ella fui bien unido. Ya no, ya yo estoy súper chilling, pero al principio fue una carga tan emotiva, me molestó hasta me molestó que ella falleciera, ¿verdad? Porque yo la veía bien devota, una señora que iba a la iglesia, que ayudaba, que, bueno, te digo, un ejemplar de señora. Yo tenía mis cosas con ella porque ella a veces se tiraba su racismo y era una mujer de tez clara, pero con el pelo crespo, y siempre lo tenía bien bajita, pero crespo, te estoy diciendo. Y que su mamá era una mujer, que la recuerdo yo, mi bisabuela, una india con el pelo largo, con una trenza, parecía una india
azteca o taína, por decirlo Wow. así, pero obviamente ya estaba, ¿verdad? Mezclada, no era, pero era así, y se tiraba su racismo bendito. Ella no lo estaba, no lo hacía tampoco de mala forma, porque era como ella veía la vida, ¿verdad? Como la vio, y eso, ya esos prejuicios ya ella los tenía, pero ella sabía que su esposo era un indio también, un hombre indio, o sea, su esposo de toda su vida, porque fue su único esposo, su nieto verlo negro, que tenía que bregar con eso, pero no era algo tampoco que le causaba, ¿verdad? Así como gran cosa. Pero volviendo al tema del espiritismo, Alberto, Gerardo Alberto, llevamos 1 hora y media. Si tú quieres, podemos concluirlo. Si quieres decir algo más, como tú quieras. Yo estoy bien. Yo puedo Yo tirarme también las estoy dos bien, horas. podemos tirarnos media hora más. No sé si hay gente mirándonos y tenga Dale. preguntas. No sé si has Mira, hay visto gente ahí. mirándolo, pero lo que no han hecho es preguntas. Y le Ah, digo no, pues está que si bien, quieren tranquilo. hacer alguna pregunta, ¿verdad? Que obviamente, como dijimos al principio, yo lo recalqué, ¿verdad? Lo dije, que se centre en ese periodo histórico, ¿verdad? Porque pues nosotros no, primero que no somos espiritistas, Alberto no estudia, ¿verdad? Más el espiritismo. Luego de eso podemos saber quizás algún tipo de información, pero no es algo históricamente, o sea, no es algo de historia que vamos a hablar, o de la fenomenología como tal, de la religión per se. Yo puedo decirte dos o tres cositas de lo que conozco, pero no algo extenso, ¿verdad? Porque conozco gente que practican, ¿verdad? Algún tipo de espiritismo sincrético. Realmente es un espiritismo sincrético. La gran mayoría también son santeros que utilizan por ejemplo, utilizan las mediunidades para conocer ciertas cosas, por decirte así. Yo estuve en mi casa, dime. ¿Yo? No, pensaba que me ibas a decir algo. Ah, sí, sí, En, sí, sí. Que ahora que dices eso. Yo tuve la oportunidad de ir a una actividad espiritista creo que era en Moca o Las Marías, una finca que tienen allí. Y cuando yo los escuchaba conversar, yo dije, esto es muy distinto a lo que yo estudié. O sea, el espiritismo que yo estudié ha evolucionado de manera... De hecho, claro. yo fui en Puerto Rico, yo fui a 2 centros espiritistas, a 2 sesiones. Digo, yo he ido a varios centros espiritistas a la biblioteca, pero a 2 sesiones. Y a mí me sorprendió que lo que yo estudiaba estaba uno estaba mezclado con santería, que desde que yo lo vi, yo dije, esto está mezclado, no es. Y en otro era muy distinto a lo que había estudiado. Entonces, en Argentina, que está el centro espiritista más antiguo del mundo en funciones ininterrumpidas, tuve la Interesante. oportunidad de ir hace poco a una sesión y cuando lo vi yo dije, wow, porque como allí no está mezclado con santería ni con nada, yo dije, pues En debe ser Argentina no bastante... está mezclado con nada. No, no, no. Digo, hay una escuela que está mezclada con el catolicismo popular, pero esa que sigue a Kardec en línea sólida desde el siglo XIX, y cuando yo fui era muy distinto. Por ejemplo, ya no había bolsa que circulaba en las reuniones, las sesiones medianímicas no se empezaba con la oración de Allan Kardec y era muy distinto, se ponía música para meditar, habían comunicaciones personales para la gente que estaba allí. Yo me quedé en shock, yo dije, wow, esto es muy distinto a lo que... No había libro de acta. Sí, eso Claro, es yo fui a importante. una, no fui a todas. ¿Y Y qué fui porque yo tal? Tú estaba en tu carácter, investigando. y en tu carácter personal, ¿cómo tú lo sentiste? Si realmente es un fenómeno que te podríamos decir que es real, ¿verdad? Porque yo te puedo decir, por ejemplo, personalmente, yo iba a ir, de hecho, a una sesión, porque una de las cosas que me animó a estudiar la religión más al fondo fue un pastor metodista, Eric Miletti, en la universidad, cuando estaba en bachillerato, que él medio humanidades, y él era pastor, ¿verdad? Era pastor metodista, pero estudiaba las diferentes religiones. Y él me invitó a una, que fue una tristeza porque yo quería ir, pero yo por mi lado fui a una mesa blanca que había una persona ahí, supuestamente medium, y escribía lo que de eso. A mí me pareció, y esto es en mi carácter personal, que era una cuestión como de más bien de ella, de su gestión, de sugestionarse, más como algo real.
que es lo que tú me estabas hablando de la mesa de la tabla de Ouija, ¿verdad? Que es el mismo movimiento del cuerpo. Pues yo he visto de todo, de gente que se ve que está imitando y gente que cree. Yo tengo un amigo que estudia el espiritismo en Argentina y hace poco me reuní con él, que coincidió con o sea, me reuní con él y a los pocos días fue al centro ese. Y me dijo que él tenía un proyecto en donde él trabajaba. Él hizo un libro de la historia del espiritismo en Argentina con otras dos colegas. Se llama Manuel Corbeta. Que en uno de esos experimentos invitaron a una chica atea para que participara, imitando, o sea, estaban reproduciendo los fenómenos de las mesas giratorias. Wow. Y comenzaron a experimentar con ella y la mesa se movía. Y la chica que era atea dijo, yo no soy creyente, pero aquí hay algo que yo no entiendo. Y, o sea, no quiso continuar, pero tampoco quiso dialogar con lo que estaba pasando. O sea, es atea y no quiso entrar a dialogar si realmente existe ese mundo espiritual. O sea, Sí, entró en negación y se salió. Exacto. O sea, ella lo bloqueó y se fue no quiso participar más de la actividad. Así que ya he visto de todo. Yo creo que la fenomenología es cierta, que los fenómenos ocurren. Sí, yo también, en algunas cosas. Y de Sí hecho sé he que hay gente tenido, que lo falsea, porque siempre lo ha habido, los claro, falsantes, la gente que se lucra con esto. Pero, pues, como todo. no, pero es bien Por eso yo interesante que, porque o sea, yo sí en lo personal he tenido experiencia y lo digo, ¿verdad? Porque para mí es bien importante, yo que fui criado, ¿verdad? En el catolicismo con unas creencias bien arraigadas a, pues, al catolicismo, que valga la redundancia, a Jesús, a los santos, a María, al Vaticano, o sea, como que toda esa cuestión, y he tenido unas experiencias, se podrían decir, ¿verdad? Pero esto es fuera de cualquier contexto religioso o de práctica como tal, ¿verdad? Sino que cosas que le suceden a uno en la vida que uno puede decir, ¿será esto, ¿verdad? Una alucinación. Y es bien interesante porque para mí, ¿verdad? La historia junto con con lo que te pasa a ti va atado, ¿verdad? Y aunque tú digas, mira, quizás no es real, quizás no, pero hay una realidad de verla envuelta. Yo te puedo contar tantas anécdotas y de hecho hasta los otros días la hija de mi mejor amiga con la que yo hice este último taller me mandó un video que ella tampoco no es como, tiene unas creencias muy distintas a eso, ¿verdad? A lo que es la cuestión espiritista. Y su hija estaba sacándose un video y apareció alguien detrás ¿verdad? En una ventana y ella está en una casa colonial, ellos viven en Saint Kitts, vivían en Saint Kitts, en una casa colonial de 2 pisos, pero el segundo piso, de hecho, era una hacienda antes de que habían esclavos. El segundo piso no es el segundo piso usual de este tipo de edificios, ¿no? Porque aquí también son bastante elevados el primero con el segundo, pero de los modernos, el segundo piso es bastante alto y no tiene nada donde tú recostarte en la ventana y aparece. Óyeme, y eso no fue hecho Photoshop que valga ni nada, eso fue, yo no pude dormir ese día cuando vi ese video, yo lo vi, yo dije, wow, esto me da a mí como ese refuerzo de que hay una vida espiritual o hay unos demonios, ¿verdad? Como podríamos decirle en el cristianismo, que no son unos espíritus nada positivos, ¿verdad? de hecho, Pero está, ¿sabes? El que no cree en Dios y vea eso, que ahí no hay Photoshop, que vaya, mi amiga no sabe de Photoshop ni un solo por ciento. Se nota, pero una cosa brutal, que hay un personaje ahí, porque también podría ser una luz, ¿verdad? O podría ser los filtros estos que vienen ahora en los celulares, ¿verdad? Que cabe la posibilidad, pero no, estas son personas que son serias y que no juegan con la mente de nadie. Y cuando ella me lo enseñó a mí, yo le creí 200, 300%, porque fue, o sea, no es una persona que se va a prestar para esas estupideces, que no cree así como que así se asienta que está del espiritismo ni nada de eso, sino que ella tiene su práctica espiritual y ya, y los espíritus si están por ahí, pero nosotros nos enfocamos en eso.
Y fue bien impactante porque me da a mí como que hay un mundo espiritual real. ¿Cómo es? Pues no sabemos, ¿verdad? Porque De hecho, no lo he practicado, ¿verdad? No he practicado el espiritismo. cuando yo trabajaba en la Inter, yo trabajé allí ayudando a hacer el Museo de Antropología Religiosa y la sala museo de la Biblioteca Osiris Delgado. Un día, de madrugada, como a las 3 o 2 de la mañana, me dijo el que dirigía la seguridad de la Inter, que no sé si todavía trabaja allí, que las luces comenzaron a flashar y el cristal completo de una de las puertas se desprendió y se cayó. Y él no lo podía creer y él pensaba que había tratado a alguien de entrar y cuando vio los videos, él vio esto y Ahorita. él prometió darme una copia del video, nunca me la dio, pero me cuenta esto, este fenómeno que se dio y él no lo podía entender. Así que yo sí Es pienso que hay interesante, algo, ¿verdad? que hay un mundo Sí, sí, espiritual. sí. Hay un mundo espiritual serio, serio. Por eso es que yo, mira, una vez yo estuve en una crisis de así existencialista, de que no creía, vamos a ponerlo así, entre el ateísmo y el agnosticismo en un momento dado. Pero este tipo de situaciones así como que, mira, si yo me dije a mí mismo, si Dios no existe, existe un mundo espiritual. Y para mí, después cuando sigo, ¿verdad? Volviendo otra vez a replantearme esto, tiene que estar atado el mundo espiritual ¿verdad? A la cuestión de Dios. Y después entendí todo y hasta entendí el catolicismo mejor. Luego ya más adulto, ¿verdad? Y que tenía como que esa molestia, un poquito de molestia con el catolicismo, pero después yo dije, yo lo entiendo totalmente, realmente, y ya. Y ahora mismo siempre buscando, ¿verdad? No la cuestión religiosa, sino conocer qué es lo que, por qué estamos en esa búsqueda, ¿verdad? Perpetua de un ser supremo o de seres supremos, ¿verdad? En algunos otros casos, o de los espíritus. Para mí es muy interesante y es parte integral de quiénes somos, porque la religión nos forma a nosotros y nos crea una base, ¿verdad? De ética, moral, valores, y nos da una forma de cómo manejarnos, es igual que la cultura, ¿verdad? Para mí eso va intrínsecamente y siempre lo apego, ¿verdad? A la cuestión política, porque en este momento la política y todo momento la política nos afecta y es parte de, yo siempre entremezclo esos temas. Si tienes algo que decir más, Alberto, si no, O sea que nos nadie me ha fuimos. hecho preguntas. No, mano, no nadie ha hecho, hay un par de gente Bueno, viéndonos, pero nadie ha hecho preguntas. está bien, bueno, pues yo te Déjame, agradezco a ti la déjame invitación si que te me puedo has hacer una hecho pregunta más. No, te agradezco yo a y ti, de estoy verdad. dispuesto a seguir viniendo a entrevistas de diversos temas, digo, después que yo conozca el tema, ¿verdad? Mira, Eh, de hecho, ya que lo dices, cuando tú tengas un tiempo, me encantaría, fíjate, tocar el tema de tu libro del catolicismo, porque como te estaba ok. diciendo la otra vez, yo era un fanático acérrimo bueno, me gusta todavía, ¿verdad? Ese historiador, Silva Gotay, pero que yo sé que hay, esto es como yo diría en el reggaetón, el tempo versus Liti Polaco, o sea, la tiradera, porque eso pasa en la historia es la crítica, ¿verdad? Se tiene que dar para que entonces se replanteen unos postulados que quizás unas figuras que son los dioses, o no necesariamente los dioses, una persona que quiso plantear una hipótesis, ¿verdad? Y la tiró para adelante con lo que encontró, pero que se puede desboronar con ciertas cosas, ¿verdad? Otra información, y es importante ver eso, ¿verdad? Ver esos libros, esa información, para entonces uno poder entender mucho mejor, que valga la redundancia de entender mucho mejor la historia, y en este caso, pues la historia de la Iglesia Católica, que nos es importante porque tenemos ese trasfondo, ¿verdad? Nosotros venimos de más atrás, ¿verdad? Porque venimos de la cuestión nativa, de los mismos taínos, pero en lo ya moderno, el catolicismo, España, ¿verdad? Todo eso tenemos que entenderlo para poder entendernos nosotros hasta ahora y seguir moviéndonos, porque eso, seguimos moviéndonos, ¿verdad? La historia nunca se va a terminar porque seguimos en ese proceso y si cuando pueda, porque yo sé también que tú tienes
mil cosas que hacer, mucho trabajo, y eso está muy bien, de verdad, mucha escritura, mucha lectura, pero cuando tú quieras, ese sería un buen tema. Podemos hablar de Elenita, que a mí también ese es otro, pero ese es Okay. más, porque los otros días estuve allá en San ¿En Lorenzo, Montaña Santa? en, Wow. Yo hace tiempo que y no voy. fui para allá, que no conocía que ese era el lugar donde estaba esa historia, sino que me lo dice el papá de Natalia, me cuenta sobre, ¿verdad? Me explica, me dice, mira, esto no, el Vaticano no lo acepta, ellos, ¿verdad? Son católicos también, y nada, pero mira, de verdad, Alberto, José, Geraldo, gracias por, ¿verdad? Por querer, por decirme que sí, y gracias por decirme que estás dispuesto, otra vez. Este espacio es para eso, y este espacio realmente es para que las personas, ¿verdad? Que además del académico, el que no necesariamente es académico, pero tiene esa sed, ese deseo de conocer lo que es pues en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de la historia de una religión o de una doctrina o de una espiritualidad, ¿verdad? Como la queramos hablar, de un estilo de vida, de una filosofía, porque cada uno, ¿verdad? Le da su etiqueta por qué, por ciertas cosas, pero o en la política, ¿verdad? Que lo estamos haciendo lo de los sábados, para que las personas, todo el mundo pueda entenderlo un poquito mejor y que sea más ameno, porque a veces, y es entendible, la historia, por ejemplo, yo lo acepto, es bastante árida y es bastante seca porque pues es una disciplina que lleva rigurosidad y que es técnica y que es científica, ¿verdad? Y eso se puede entender, pero también hay que hacerlo un poquito más accesible a los demás porque no todo el mundo tiene esa capacidad de entender tanta cuestión. Igual, a mí no me gusta diluirla, es cuestión de que no todo el mundo, ¿verdad? Tiene esas ganas de tenerlo así tan... Y este es el espacio, que sea menos, pero que sea con la rigurosidad de los estudios, del conocimiento, ¿verdad? De que lo estudiemos, de lo que lo revisemos, y eso es lo más importante. Y, ¿verdad? Eso, iba a repetirlo otra vez lo mismo. Y vuelvo y le digo, gracias a ustedes, Corillo. El sábado voy a estar hablando de José de Diego, que lo mencionaste. Voy a estar hablando un ratito de José de Diego, voy a estar solito. Y el domingo, pues con mi amiga Yaya, hablando de supervivencia en la cuestión ecológica, que pues a mí me encanta ese tema, ¿verdad? La cuestión ecológica. Y como vivo ciertas prácticas, ¿verdad? Me gusta compartirlo, no que sea mejor que nadie, ¿verdad? Sino que a modo de quererlo compartir. Y esa es la visión. Gracias otra vez, Gerardo Alberto. No, gracias Y a ti. que vuelvas pronto. Gracias. Y gracias al Corillo. Bye. Bye.